¿Puede el hombre más rico del Imperio Romano predicar con credibilidad sobre la pobreza? ¿Puede el consejero de un tirano escribir con honestidad sobre la virtud? Esta no es una adivinanza, es la paradoja andante que fue la vida de Lucio Aneo Séneca en la cima del poder. Tras 8 largos años de exilio en la inhóspita Córcega, el filósofo recibe una llamada que nadie podría rechazar. La mujer más poderosa de Roma, Agripina la Menor, hermana del difunto Calígula y ahora esposa del emperador Claudio, lo quiere de vuelta. Su misión, educar a su hijo, un joven de 12 años llamado Nerón. El objetivo era ambicioso, casi una utopía, forjar un rey filósofo, un gobernante guiado por la razón y la virtud estoica, convertir al futuro amo del mundo en un hombre bueno. Y por un tiempo pareció funcionar. Cuando el joven Nerón asciende al trono, los primeros 5 años de su reinado son conocidos como el Quinquennium Neronis, una edad de oro de prosperidad y justicia. Detrás del trono, 2 figuras movían los hilos con maestría: Séneca, el cerebro político y moral, y el prefecto del pretorio, Burro, el músculo militar. Juntos eran los adultos en la sala, conteniendo los impulsos de un adolescente que ostentaba un poder absoluto. Séneca estaba en la cima del mundo. Era el hombre más influyente, el más respetado, y fabulosamente rico. Aquí es donde la historia se complica. Mientras sus ensayos filosóficos alababan la vida sencilla, el desapego de las posesiones y la serenidad del alma, su fortuna personal se disparaba a niveles astronómicos. Propiedades por todo el imperio, préstamos con intereses altísimos, regalos del propio emperador. Sus detractores lo acusaban con veneno. Habla como un sabio, pero vive como un magnate. ¿Era un hipócrita? ¿Un cínico maestro del doble discurso? ¿O acaso intentaba, desde dentro, domar a la bestia del poder absoluto con las herramientas que tenía a su alcance, incluyendo la riqueza? La verdad es que el poder es un animal que no puede ser domado para siempre. Y la bestia que habitaba en Nerón comenzó a despertar. El punto de no retorno fue brutal y definitivo: el matricidio. Nerón, harto de la influencia de su madre Agripina, orquestó su asesinato. Y aquí, Séneca se enfrenta a su prueba más oscura. No ordenó la muerte, pero tampoco la impidió. Peor aún, fue él quien escribió el discurso para justificar el monstruoso acto ante el Senado, una obra maestra de la propaganda que culpaba a la víctima. El filósofo de la virtud acababa de convertirse en el cómplice del tirano. El joven idealista que quería formar a un rey filósofo se encontró sirviendo a un monstruo. La jaula de oro se estaba cerrando. Con la muerte de su aliado Burro, Séneca quedó solo, su influencia desvaneciéndose mientras la paranoia y la crueldad de Nerón crecían sin control. Intentó retirarse, ofreciendo su inmensa fortuna al emperador a cambio de una vida tranquila. Pero de un emperador como Nerón, nadie se retira, solo se escapa muerto. La pregunta que resuena a través de los siglos y que nos persigue en los corredores del poder de hoy no es si Séneca fue un hombre bueno o malo. La pregunta es, ¿hasta qué punto se puede participar en un sistema corrupto antes de que el sistema te devore por completo? Para Séneca, la respuesta estaba a punto de llegar, no en un pergamino, sino con el filo de una espada. La lección final no se escribiría con tinta, sino con su propia sangre. Enfrentado al tirano que él mismo ayudó a crear, Séneca se preparaba para su última y más difícil actuación: demostrar si podía morir tan bien como había enseñado a vivir. ¿Qué es más peligroso que la espada de un tirano? Para un joven llamado Séneca, la respuesta era simple: su propia voz. Nuestra historia comienza no en las calles de mármol de Roma, sino en la vibrante y lejana Córdoba, en la Hispania romana. Aquí, en el año 4 a.C., nace en una familia de la élite intelectual. Su padre, Séneca el Viejo, es una auténtica celebridad de la retórica, un maestro de la palabra. El joven Lucio Aneo Séneca no nace en la pobreza, nace en una tormenta de arena de debates filosóficos y discursos pulidos. Desde niño, el aire que respira está cargado de elocuencia. Pero Córdoba, por muy culta que fuera, era la provincia.
El verdadero juego, la verdadera ambición, estaba en un solo lugar: Roma. El epicentro del poder, la ambición y el peligro. Siendo apenas un niño, es enviado a la capital del mundo. Imaginen a ese joven, de ojos curiosos, caer encima. Minando por primera vez por el foro, viendo con sus propios ojos los templos y los edificios de los que solo había leído. Aquí, el joven cordobés no solo estudió las leyes y los discursos, sino que bebió de las fuentes de una filosofía que marcaría su vida para siempre: el estoicismo. Bajo la tutela de maestros como Átalo, aprendió que la verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en la virtud, que el verdadero poder no era gobernar a otros, sino gobernarse a uno mismo. Y su talento floreció. Vaya que sí floreció. Se convirtió en el orador más brillante de su generación. Sus discursos en el Senado eran legendarios, sus argumentos en los tribunales imparables. Ascendió rápidamente, ganando fama, fortuna y un asiento en el Senado. Era la personificación del éxito. Pero, ¿qué ocurre cuando tu talento es tan brillante que ciega al hombre más poderoso del mundo? Ese hombre era el emperador Calígula, un déspota paranoico y megalómano que no soportaba que nadie brillara más que él. Un día, tras escuchar un discurso de Séneca en el Senado, Calígula, consumido por una envidia asesina, sentenció en privado: «Voy a matarlo». Despreciaba su estilo, lo llamaba arena sin cal, un edificio de palabras hermosas pero sin estructura que se derrumbaría al primer soplido. La orden estaba dada. El filósofo más brillante de Roma iba a ser ejecutado por hablar demasiado bien. Pero el destino, o quizás el ingenio de una de las amantes del emperador, intervino. Ella le susurró a Calígula que no malgastara su energía. Le aseguró que Séneca estaba terriblemente enfermo, que la tuberculosis lo consumiría pronto. «Morirá por sí solo», le dijo. Y Calígula, increíblemente, le creyó. Séneca se salvó, no por su lógica ni por su elocuencia, sino por la frágil excusa de su propia mortalidad. Había mirado a la muerte a los ojos y había aprendido la lección más importante de la corte imperial. El talento es un activo, pero el silencio es supervivencia. La locura de Calígula terminó con la daga de un asesino. Roma respiró aliviada. Pero para Séneca, el peligro no había hecho más que cambiar de rostro. El nuevo emperador Claudio era un hombre complejo, pero estaba bajo la influencia de su joven y letal esposa, la emperatriz Mesalina. Y Mesalina puso sus ojos en Séneca. En el año 41 fue acusado del peor de los crímenes para un político: adulterio con una mujer de la familia imperial, Julia Livila, la propia hermana del difunto Calígula. ¿Era culpable? ¿Un complot político? ¿Una venganza personal de la emperatriz? ¿O quizás algo de verdad? Nunca lo sabremos con certeza. Fue una jugada maestra en el ajedrez letal de la corte, donde la verdad era a menudo la primera víctima. Algo que quizás nos suena familiar. El Senado, temeroso, pidió su cabeza, pero Claudio conmutó la pena de muerte por el exilio. Y así, el hombre que había dominado el Senado con su voz, el filósofo que deleitaba a la élite de Roma, fue desterrado a la isla de Córcela, una roca áspera y olvidada en mitad del Mediterráneo, de la cima del mundo al pozo del olvido. 8 años, 8 largos años pasó allí, rodeado de lo que él consideraba rocas y bárbaros. Un exilio que habría roto a cualquier otro hombre. Pero Séneca no era cualquier hombre. En esa soledad forzada, privado de todo lujo y de toda audiencia, se enfrentó a sí mismo. Y escribió. Escribió cartas, tratados, consuelos filosóficos que se convertirían en algunas de sus obras más importantes. El exilio, que debía ser su tumba, se convirtió en su crisol. Mientras tanto, en Roma, las ruedas del poder seguían girando. Mesalina, la mujer que lo había desterrado, cayó víctima de sus propias intrigas, ejecutada por orden de su propio marido. Y Claudio tomó una nueva esposa, una mujer aún más ambiciosa, más inteligente y más peligrosa, Agripina la Menor.
Agripina tenía un plan, y en el centro de ese plan estaba su joven hijo, un niño que necesitaba la mejor educación posible para convertirse en el líder del mundo. Necesitaba al tutor más brillante, más elocuente y más sabio de todo el imperio. Desde la isla del olvido, Séneca estaba a punto de recibir una llamada que lo devolvería al corazón del poder, pero que también sellaría su destino. Porque el niño que debía educar no era otro que el futuro emperador Nerón. ¿Cabe un hombre de principios guiar a un monstruo? ¿O es el poder una corriente tan violenta que arrastra consigo incluso al más sabio de los nadadores? Año 49 después de Cristo. Séneca, exiliado y olvidado en la inhóspita Córcega, recibe la noticia que cambiará su vida y el destino de Roma para siempre. No es un perdón, es una convocatoria. Quien lo llama es la mujer más ambiciosa del imperio, Agripina la Menor, nieta de Augusto, hermana de Calígula y ahora esposa del emperador Claudio. Su plan es una obra maestra de intriga política, colocar a su propio hijo, un joven llamado Nerón, en el trono. Y para ello necesita un tutor de prestigio, un filósofo que le dé a su vástago un barniz de respetabilidad. Necesita a Séneca. Para Séneca, esta era la apuesta de su vida. Aceptar significaba volver del infierno del exilio a la cúspide del mundo, pero también era un pacto con el diablo. ¿Podría él, un estoico que predicaba la virtud y el autocontrol, moldear a un muchacho criado en la cuna más venenosa de la historia? La respuesta, al principio, pareció ser un rotundo sí. Junto al rudo y pragmático prefecto del pretorio, Sexto Afranio Burro, Séneca se convirtió en el poder detrás del trono. Uno era el cerebro, el otro el músculo, la pluma y la espada del nuevo régimen. Cuando Nerón ascendió al poder en el 54, estos dos hombres guiaron el imperio. Los primeros 5 años de su reinado, conocidos como el Quinquennium Neronis, fueron una época de oro. Impuestos justos, senado respetado, una administración eficaz. Parecía que la filosofía estoica podía, de verdad, gobernar el mundo a través de un emperador dócil. Pero era una ilusión. Una fachada dorada que ocultaba una podredumbre creciente, porque mientras Séneca escribía discursos sobre la clemencia, su pupilo daba sus primeros pasos en la tiranía. El primer gran aviso fue el asesinato de Británico, el hermanastro y rival de Nerón, envenenado en mitad de un banquete ante los ojos de toda la corte. Y Séneca miró hacia otro lado, justificó lo injustificable. Este era el primer peaje, la primera mancha de sangre en las manos del filósofo. La catástrofe definitiva llegó cuando Nerón decidió que ya no necesitaba a su madre. Agripina, la mujer que lo había puesto en el trono, se había convertido en un obstáculo. Lo que siguió fue una chapuza macabra de intentos de asesinato que culminó con sicarios apuñalando a la emperatriz en su propia villa. La bestia que había estado criando en el palacio finalmente rompía sus cadenas. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Séneca no ordenó el matricidio, pero hizo algo quizás peor, lo defendió. Escribió la carta al Senado que justificaba el asesinato, pintando a Agripina como una traidora. El filósofo que hablaba de la virtud se había convertido en el abogado de un asesino. Es una pregunta que resuena hasta nuestros días. ¿Hasta qué punto se pueden ensuciar las manos por un bien mayor antes de que el lodo te consuma por completo? A partir de ese momento, la alianza se rompió. El equilibrio de poder se hizo añicos. Burro murió, convenientemente, dejando a Séneca solo frente a un Nerón cada vez más desquiciado, megalómano y paranoico. El alumno ya no escuchaba al maestro. El emperador artista, que se creía un dios, no toleraba a su lado la voz de la razón. Séneca, viendo el abismo, intentó retirarse. Ofreció a Nerón toda su inmensa fortuna, una de las más grandes de Roma, a cambio de una vida tranquila en el campo. Pero Nerón se negó. No era por afecto. Era porque un Séneca vivo y libre era un símbolo de la decencia que él había destruido. Un recordatorio andante de la promesa que nunca cumplió.
El mentor se había convertido en una amenaza. El filósofo más poderoso de Roma ya no era un consejero, era un prisionero en una jaula de oro, y la puerta de esa jaula estaba a punto de cerrarse para siempre. Séneca, el hombre que creyó poder moldear a un emperador, estaba a punto de descubrir que cuando juegas con fuego no siempre sales ileso. A veces, el fuego te exige como sacrificio. ¿Cómo puede el hombre más rico de Roma, el poder en la sombra de un emperador demente, ser el mayor defensor de la autodisciplina y el desapego material? Esta es la paradoja, y la clave para entenderla no está en sus finanzas, sino en su mente. Olvidemos esa imagen del estoico como una estatua de mármol sin emociones. Eso es una caricatura. Para Séneca, el estoicismo no era la supresión de los sentimientos, sino el dominio sobre ellos. No era apatía, era una armadura forjada en el fuego de la vida real, un conjunto de herramientas mentales para navegar el caos del imperio más poderoso del mundo. El núcleo de su pensamiento Es una idea tan simple como revolucionaria. Imaginen un círculo dibujado en la arena. Dentro del círculo está todo lo que puedes controlar: tus juicios, tus decisiones, tu carácter. Fuera del círculo está todo lo demás: la opinión de los demás, tu salud, la política del imperio, incluso si tu barco se hunde en una tormenta. La fórmula estoica para la serenidad es brutalmente sencilla. Enfócate obsesivamente en lo que está dentro de tu círculo y aprende a aceptar con calma todo lo que está fuera. ¿Te insultan? Lo que dicen está fuera de tu círculo. ¿Te exilian? El decreto está fuera, pero cómo respondes al exilio está dentro. Y Séneca lo necesitaba. Pensemos en su vida: el exilio en una isla desolada, la constante amenaza de los celos imperiales, la tarea imposible de educar a un monstruo como Nerón. Cada día era un campo de minas. Sus famosas cartas a Lucilio no son tratados filosóficos abstractos. Son un manual de supervivencia para el alma, escrito desde las trincheras. Suena familiar, ¿verdad? En un mundo que nos bombardea con notificaciones, con la ansiedad del qué dirán en redes sociales y la incertidumbre del futuro, la idea de Séneca de trazar ese círculo es más relevante que nunca. Es un sistema operativo para la mente, diseñado para prosperar en medio del desorden. Pero hablemos del elefante en la habitación, la fortuna de Séneca. ¿Cómo conciliaba sus millones con una filosofía de desapego? Sus críticos lo llamaban hipócrita. Él tenía una respuesta. Para un estoico, la riqueza no es ni buena ni mala. Es un indiferente preferido. Es decir, es mejor tenerla que no tenerla, claro, pero tu felicidad y tu virtud no deben depender de ella. Séneca argumentaba que podía usar su riqueza para el bien y que estaba mentalmente preparado para perderla en cualquier momento sin que su paz interior se viera afectada. La riqueza era un invitado en su casa, no el dueño. Estas no eran solo palabras bonitas para impresionar en cenas de la élite romana. Eran un entrenamiento, un ensayo constante para el momento en que el destino inevitablemente llamara a su puerta. Séneca sabía que vivía sobre un volcán. Sabía que el poder que lo rodeaba era tan caprichoso como letal, porque toda la teoría, todas las cartas y todos los ensayos estaban a punto de ser puestos a prueba de la forma más brutal posible. La filosofía había sido la guía de su vida, pero ¿sería suficiente para guiarlo a través de su propia muerte? ¿Puede un hombre bueno guiar a un monstruo sin convertirse en uno? ¿O es que el poder, como un veneno lento, siempre termina por corromper incluso al más sabio de los filósofos? En los primeros años del reinado de Nerón, Roma respiraba un aire de optimismo cauto. Se les llamó el Quinquenio Neronis, 5 años de gobierno justo y estable. Pero el emperador era un joven de 17 años. El verdadero poder, los hilos de la marioneta imperial, estaban en manos de 2 hombres: el pragmático prefecto del pretorio, Burro, y nuestro protagonista, el brillante filósofo Séneca. Juntos eran la razón y la fuerza detrás del trono.
Para Séneca, este era el apogeo de su influencia. Era inmensamente rico, respetado, el tutor que había moldeado al líder del mundo. Parecía que su ideal del rey filósofo, o al menos un rey guiado por un filósofo, se estaba haciendo realidad. Pero en la corte imperial la estabilidad es una ilusión, y la sombra más grande sobre el joven Nerón era la de su propia madre, Agripina, ambiciosa, implacable y acostumbrada a gobernar a través de su hijo, no iba a ceder el poder tan fácilmente. La tensión entre madre e hijo se convirtió en una guerra fría palaciega, hasta que el miedo paranoico de Nerón explotó. Y aquí, la filosofía se topa con la brutal realidad del poder. Nerón decide que su madre debe morir. El primer intento es casi una comedia negra, un barco diseñado para colapsar y hundirse en la bahía de Nápoles. Pero Agripina, una mujer formidable, sobrevive a nado. El plan había fracasado. Ahora no había lugar para la sutileza. Nerón envía asesinos a su villa, y la acusan de traición. La matan a espadazos. Y ahora la pregunta que persigue a Séneca a través de los siglos. ¿Qué hizo él? No ordenó el asesinato, pero tampoco lo impidió. Peor aún, fue su pluma, su brillante retórica, la que redactó el discurso para el Senado. Una carta que justificaba el matricidio, pintando a Agripina como una traidora que había conspirado contra el Estado y se había quitado la vida al ser descubierta. La misma mano que escribió sobre la virtud ahora encubría el crimen más atroz. ¿Fue un acto de pragmatismo para salvar a Roma de una guerra civil? ¿O fue el momento en que el filósofo finalmente se rompió, sacrificando su alma para mantener su lugar en la jaula de oro? Con la muerte de Agripina, algo en Nerón se desató. El monstruo ya no tenía correa. El emperador se entregó a sus caprichos. Se creía un gran artista, un poeta, un cantante, un auriga. Obligaba a la élite de Roma a sentarse durante horas a escuchar sus insufribles actuaciones. Su crueldad se volvió legendaria, su paranoia ilimitada. Y el viejo tutor, Séneca, observaba cómo su alumno se convertía en todo lo que él había intentado evitar. Su influencia se desvanecía. Era un fantasma en su propia corte, un recordatorio viviente de una promesa rota. Sus enemigos, y ahora tenía muchos, vieron su oportunidad. Lo atacaron en su punto más débil, la hipocresía. ¿Cómo puede este hombre, decían, que predica el desprecio por las riquezas, acumular una de las fortunas más grandes de Roma? ¿Cómo puede hablar de virtud mientras sirve a un tirano matricida? La paradoja de Séneca estaba a la vista de todos. Sintiendo el final, intentó una última jugada. En el año 62, tras la muerte de su aliado Burro, Séneca fue ante Nerón y le ofreció devolverle toda su inmensa fortuna, pidiendo a cambio solo una cosa: permiso para retirarse de la vida pública, para vivir sus últimos años en paz y estudio. Era un intento desesperado por salvar su legado, por limpiar su nombre. Nerón, con una sonrisa que debió helarle la sangre, se negó. Séneca no era su consejero, era su prisionero, un símbolo viviente de la legitimidad de su primer buen gobierno. No podía dejarlo ir. El nudo corredizo se apretaba. 2 años después, en el 65, se destapó una conspiración masiva para asesinar a Nerón, la llamada Conspiración de Pisón. El nombre de Séneca apareció en las listas. ¿Estaba realmente involucrado? ¿O fue simplemente la excusa perfecta que Nerón había estado esperando para deshacerse de la molesta voz de su conciencia? La verdad ya no importaba. Un día, mientras cenaba tranquilamente en una de sus villas a las afueras de Roma, un centurión llegó con un mensaje del emperador. No era una citación, ni una acusación. Era una orden, una simple y terrible orden. Séneca debía quitarse la vida. El hombre que pasó su vida escribiendo sobre cómo vivir, ahora tenía que dar su lección final y más importante.
La lección sobre cómo morir. ¿Cómo te preparas para tu propia muerte? No es una pregunta teórica. Para Séneca, en el año 65 después de Cristo, se convirtió en la prueba final. Imagina la escena. Estás en tu villa, rodeado de amigos y de tu amada esposa Paulina. De repente, un centurión, un soldado de élite, entra con un mensaje de tu antiguo alumno, el hombre que ayudaste a criar, el emperador Nerón. La orden es simple, brutal. Debes morir. Hoy, ahora. No hay juicio, no hay defensa, solo una orden. ¿Qué haces? ¿Gritas? ¿Suplicas? ¿Maldices al tirano? Séneca no hizo nada de eso. Cuentan los historiadores que recibió la noticia con una calma que helaba la sangre. Se volvió a sus amigos, que lloraban desconsolados, y les preguntó: ¿Dónde están ahora vuestros preceptos de la filosofía? ¿Dónde está esa razón que durante tantos años hemos preparado contra los males venideros? No era una ejecución, era su última clase magistral. Durante toda su vida, Séneca había escrito sobre la muerte como el acto final de libertad. Vivir es como estar en un barco, decía. Si el barco se está hundiendo, te aferras a un trozo de madera o nadas hacia la orilla de la libertad. Para él, el suicidio no era una derrota, era la última puerta de escape del tirano, la afirmación definitiva de que tu mente, tu alma, te pertenecen solo a ti. Y ahora tenía que demostrarlo. Pidió sus tablillas para escribir su testamento, pero el centurión se lo prohibió. Típico de Nerón, mezquino hasta en la muerte. Séneca, sin inmutarse, sonrió y dijo a sus amigos: «Ya que no puedo dejaros nada material para agradeceros, os dejo lo único que poseo y lo más valioso, el ejemplo de mi vida». Pero la tragedia estaba a punto de volverse aún más intensa. Su esposa, Paulina, se negó a vivir sin él. Tomó un cuchillo y declaró que moriría a su lado. No era un arrebato de pasión, era una decisión estoica, la unión de dos almas enfrentando juntas el final. Séneca intentó disuadirla, pero al ver su determinación, cedió. ¿Quién era él para negarle su propia muerte gloriosa? Juntos, con la misma navaja, se cortaron las venas de los brazos. Pero el cuerpo de Séneca, viejo y debilitado por una vida de ascetismo, se negó a cooperar. La sangre apenas goteaba. El dolor era atroz, la muerte lenta y esquiva. Para acelerar el proceso, se cortó también las venas de las piernas. Mientras tanto, la noticia de la doble muerte llegó a oídos de Nerón. Quizás por un destello de piedad, o más probablemente, para evitar la mala prensa de haber matado a una noble mujer, ordenó a sus soldados que salvaran a Paulina. La encontraron casi inconsciente, le vendaron las heridas y la obligaron a vivir. Viviría unos años más, pálida y rota, como un fantasma, un monumento viviente a la crueldad de su emperador. Séneca, mientras tanto, seguía sufriendo. El veneno que pidió a su médico tampoco funcionó. Su cuerpo simplemente se negaba a rendirse. Finalmente, pidió ser llevado a un baño caliente, esperando que el vapor y el calor aceleraran la hemorragia. Y fue allí, en medio del vapor, dictando sus últimas reflexiones a sus escribas, donde finalmente se asfixió. Su muerte no fue serena ni poética, fue un final agónico, una lucha terrible. Pero su mente, su espíritu, permaneció invicto hasta el último aliento. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. El hombre que predicaba contra la riqueza murió siendo uno de los hombres más ricos de Roma. El filósofo que aconsejaba la moderación vivió en palacios. ¿Era un hipócrita? ¿O era un hombre complejo, atrapado en un mundo imposible, intentando hacer el bien desde el corazón mismo del poder y la corrupción? Quizás la respuesta no importa. Porque lo que sobrevivió a Nerón, al fuego, a la caída de Roma, no fue su oro ni sus villas, fueron sus palabras,
sus cartas, sus ensayos, rescatados, copiados por monjes en la Edad Media, redescubiertos en el Renacimiento e impresos para inspirar a pensadores durante siglos. Sus ideas sobre el manejo del tiempo, el control de la ira, la superación del duelo, son la base de gran parte de la psicología moderna y el coaching de autoayuda. Cuando hoy lees un libro sobre cómo ser más productivo o cómo no preocuparte por lo que no puedes controlar, estás bebiendo de un pozo que Séneca cavó hace 2000 años. Su último acto no fue su muerte, sino la inmortalidad que alcanzó a través de sus ideas. Nos dejó un mapa no para evitar el sufrimiento, porque eso es imposible, sino para soportarlo con dignidad y propósito. Nos enseñó que aunque no podamos controlar lo que nos sucede, siempre, siempre podemos controlar cómo respondemos. Y esa, la libertad interior, es la única que ningún tirano puede arrebatarnos jamás. El debate está abierto, y ahora quiero escuchar tu veredicto. Sobre todo, comenta aquí abajo, ¿cuál es tu juicio final sobre el filósofo que guió a un monstruo? Si crees que esta reflexión sobre el poder, la moral y la contradicción humana merece ser escuchada, compártela. Y para que no te pierdas nuestro próximo viaje a las historias más complejas y fascinantes del pasado, asegúrate de seguir este canal.